Hola, estamos listos para la tercera meditación de la tercera semana de este curso del AMRIM. Y en la última meditación habíamos hecho un acto de verdad para realmente enviar, en realidad estamos tratando de enviar el virus a la mitad del sol. Y me gusta pensar, si nuestro curso del AMRIM juntos, si tenemos éxito juntos, entonces algo le sucederá al virus. Tal vez podamos contribuir a detener este problema en el mundo, y debería de ser así. Así que vamos a intentarlo. Hicimos un acto de verdad. Acto de verdad requiere algunas municiones. El acto de verdad es como disparar un arma, ¿cierto? Y necesitas algún tipo de municiones. Tú tienes que decir, si es verdad que hice esto, luego hice que esto sucediera. Y todos dijimos que si es verdad que he demostrado cualquier pequeña bondad. He estado leyendo artículos sobre alguien que sirvió 100,000 comidas en hospitales. Conectaron a restaurantes con los hospitales y sirvieron 100,000 comidas. Y leí otro artículo sobre 5 médicos de mi vieja universidad y solo están haciendo cosas extraordinarias, cosas enormes que afectan a miles y miles de personas. Pero gente como tú y como yo, durante este virus, no vamos a secundar el miedo en general. No nos vamos a sumar al instinto general de autoconservación, de no salir a comprar todo el papel higiénico en el primer día del virus. Intenta hacer cosas pequeñas para otras personas. Esas son nuestras municiones. Así que supongo que eso significa que si no has hecho cosas pequeñas para otras personas durante este virus, entonces empecemos. Solo pequeñas cosas. Anima a los demás a dar a la gente algo de esperanza, a compartir cosas con la gente. No tienes que hacer... Leí acerca de una señora que hizo como 30,000 máscaras o algo así. Y no estoy hablando de eso. Estoy hablando de identificar a la gente que tenga miedo, que están tristes y preocupados por el futuro. Muéstrales un poco de bondad humana básica. Así que esa fue nuestra munición y después hicimos un acto de verdad. Sí es cierto que durante los días del virus, durante el tiempo del virus, hice esto bueno por alguien más. Una cosa pequeña, buena y elegante. Entonces, la gente ciega debería empezar a ver. Las personas hambrientas deberían recibir una buena comida. Los enfermos deberían mejorar. Toda la gente que tiene ventiladores debería comenzar a respirar por sí sola. E incluso la gente que está viajando en un carro porque no pueden tomar un avión deberían de estar seguros. Su auto debería de funcionar bien. Los niños deberían de estar seguros durante estos tiempos difíciles. La gente mayor debería de estar segura durante estos tiempos difíciles. La gente que tiene problemas para dormir, es que no he visto las cantidades, pero tiene que ser un gran problema en este momento. Entonces hicimos un acto de verdad y enviamos esto a aquellas personas. Ahora vamos a hacer otro acto de verdad, ¿de acuerdo? Esta es la tercera meditación y estamos cambiando la velocidad. Todavía estamos en el reino humano, todavía estamos en el mundo de los seres humanos. Salimos de los reinos del infierno, de los reinos animales, de los reinos de los espíritus hambrientos y estamos todavía lidiando con problemas en este mundo durante este virus. Entonces, Shantideva hizo una lista. Así que recuerda en dónde estamos. Vamos a hacer esta meditación ahora. Vamos a hacer un acto de verdad. Vamos a pensar en algunos pequeños, hermosos y elegantes paquetes de bondad durante este virus. Y vamos a hacer una declaración mental. Si es verdad que he hecho esta pequeña cosa bondadosa, entonces, que las siguientes cosas puedan suceder. Y después habrá una lista de cosas que queremos que sucedan. Así que aquí vamos. Prepárate para meditar. Bebe un trago de agua.
Estas meditaciones son cortas. Están diseñadas para ser solo de 15 minutos. Algo para hacer 1 o 2 veces al día. Así que vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a entrar en la meditación con 10 respiraciones. Aquí vamos. Exhalaciones largas. Sigue exhalando hasta que el vientre bajo se apriete, lo cual es más de lo que normalmente exhalas. Vamos a hacer 10 largas respiraciones de esta manera, largas y delicadas. Ahora, por favor, piensa en algunas pequeñas, elegantes y hermosas bondades que hayas dado a alguien durante estos tiempos difíciles en todo el mundo y que tenga miedo y esté preocupado por el futuro. Y algún pequeño gesto que le hayas hecho, pero debe de ser real. Debería ser algo que realmente hiciste. Y luego te dices a ti mismo, hagamos un acto de verdad. Si es verdad que durante estos tiempos aterradores hice un pequeño acto de bondad por otra persona, entonces las siguientes cosas deberían suceder. Aquí está nuestra lista del maestro Shantideva del capítulo sobre la dedicación. Número 1. La gente que está teniendo obstáculos con su práctica espiritual. Estos son obstáculos más profundos de no tener comida o no tener ropa. Al inicio de esta sesión de meditación mostramos una fotografía de una joven meditando y la gente se estaba burlando de ella. Así que si es verdad que he dado algo de bondad, entonces que los obstáculos en la fe de la gente y la sabiduría y el amor, que estos obstáculos en su vida espiritual sean eliminados de este mundo. Si es cierto que hice este acto de bondad durante estos tiempos difíciles, entonces que todos en todas partes y los humanos en todo el universo que tengan la libertad de practicar su propio camino espiritual, que tengan esta libertad,
que estén libres de interferencias en su vida espiritual privada y que estén libres de algún tipo de división dentro de los grupos de practicantes espirituales, que puedan disfrutar de algún tipo de unidad y armonía dentro de los grupos de practicantes espirituales en general, que tengan la libertad de seguir el camino que les gustaría probar. Aquí Shantideva agrega a otro grupo de personas. Estos son gente que no ha podido practicar bien debido a necesidades físicas. No tenían suficiente comida, no tenían suficiente dinero, no tenían suficiente ropa. Y de hecho, eso dañó su cuerpo. Y ese daño a su cuerpo también dañó su autoestima. Entonces, si es verdad que he dado esta bondad a alguien más, entonces por medio de este acto de verdad, que la gente como esa, con baja autoestima, que lleguen a tener grandes prácticas espirituales. Y Shantideva aquí incluye a gente que nació en una sociedad que tiene diferentes niveles dentro de esa sociedad. Y dentro de esos niveles, ellos nacieron en los niveles inferiores y se han aprovechado de ellos o los han lastimado sistemáticamente por el sistema de su cultura y fueron oprimidos. Que esas personas encuentren repentinamente el derecho y la posición para disfrutar de una profunda práctica espiritual. Y por cierto, voy a quitar las semillas de malos pensamientos, palabras y actos hechas por cualquiera de estas personas en el pasado. Eso es similar a quitar la enfermedad de una persona. La enfermedad es lo que llamamos resultado del sufrimiento. Y las semillas de eso son negativas, por ser negativo en la forma de hablar, de pensar y de actuar. Que este acto de verdad también elimine el sufrimiento en forma de dolor que está por venir. Cosas que no son dolorosas todavía, el dolor que está esperando suceder. Si he hecho este acto de verdad, que la gente muestre conducta amorosa el uno al otro. Que no haya oscuridad en su actitud o en su comportamiento, que sean perfectamente inocentes, serviciales y bondadosos, el uno con el otro. Que todos los practicantes espirituales, mediante mi acto de verdad, vivan una larga vida. Que ellos sientan experiencias de gozo. Y entonces, Shantideva termina esta meditación muy dulcemente. Que la palabra muerte desaparezca de este mundo. Que lleguemos a un momento en este mundo donde nadie sepa lo que la palabra virus significa y nadie recuerde lo que la palabra COVID significa y que nadie recuerde lo que la palabra muerte solía significar, porque estas cosas se han ido. Si es verdad que he mostrado algo de bondad durante esta pandemia, entonces que esas cosas pasen.
Abre lentamente los ojos. Estírate bien. Haremos esta meditación por una semana y luego vamos a continuar con el maestro Shantideva la próxima semana. Gracias. Gracias, Tim. Gracias, Eiji.